Bien, ahora sí. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la sesión de este día. Buen provecho si están almorzando. Solo voy a compartirles la pantalla con la asistencia y posteriormente vamos a desarrollar el contenido de la semana. Bien, voy a ir mencionando sus nombres, por favor. Pueden escribir presente en el chat o enciende su micrófono y dice presente. Permítame. Bien. Angélica Elizabeth Alfaro Reyes. Ok. Brice Elizabeth Calderón Meléndez. Ok. Halmar Eliud Campos Martínez. Flora Esmeralda Canales Sánchez. Leonor del Carmen Chávez Melgar. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Fabricio Daniel Escobar Mejía. Ok. Gloria Eugenia Fernández Amaya. Bien. Denis Rafael Flores Benavides. Esther María Flores González. Leila Judith Flores Martínez. Ever David Flores Villatoro. Marta Graciela González Palomeque. Eneida Abigail González Romero. Ruth Saraí Granada Gómez. Dice Dalila Guevara Hernández. Jennifer Araceli Lagos Pacheco. Keri Elizabeth Lazo Escobar. Fernando José Lazo Ramírez. Jennifer Stephanie Merlos Fuentes. Brenda Xiomara Morales Girón. Cindy Yulibet Nolasco Martínez. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Oni Mariela Rivera Gutiérrez. Presente. Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Jonathan Ezequiel Rodríguez Umaña. Edwin Josué Romero Castellón. Catherine Isabel Romero García. Joel Alberto Santos Ríos. No, no se preocupe, Gerardo, no hay problema. Cintia Adalisa Sarabia Chavarría. Xochitl Miroslava Somoza Turcios. Presente, Lic. Perfecto. Victoria Alejandra Soto Andrade. Bien. Isaías Daniel Trejo Robles.
Cristian Eduardo Valle Matas. Diego Francisco Villatoro Morales. Daniela Montserrat Villeda Ortiz. Francisco Ernesto Llanes Ventura. Hola, Lick, buenas tardes. Entré un Hola, poco buenas tardes. tarde. Soy Leila Judith Flores Martínez. Flores, Entré aquí. tarde. Y mi compañero Francisco no va a poder asistir por un asunto personal que le surgió, Lick. Me dijo que le dijera. Está bien. Solo que por favor se comprometa a ver la grabación y que la próxima vez me avise antes, por favor, para tenerlo en cuenta. Pero le agradezco mucho, Leila. Vaya, está bien, Lick, yo le digo. Okay. Gracias. De nada, con gusto. Jessica Ivette Zelaya Quintanilla. ¿Quién más? Quien falte de asistencia, por favor, colóqueme su nombre completo en el chat y yo lo puedo ir agregando. Recordación Pérez Guzmán. ¿Quién más? Fernando, ya lo agregué, Fernando. Ya usted ya lo había agregado, acá está. Lazo Ramírez. ¿Quién más hace falta? Trejo Robles. Perfecto, ya lo agregué. Y creo que falta alguien, ¿no? Edwin Romero Castellón. No, no hay problema, no se preocupe. Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de este día. Solo me da un segundo mientras les comparto la presentación. Ustedes saben que ya la tienen ahí en la plataforma. Ya pueden leerla previamente. Imagínense, hasta el viernes ya les coloco a ustedes ya el contenido para que ustedes puedan ir revisando. Pero en todo caso, pues cualquier cosa que ustedes puedan releer, alguna idea que quieran volver a tener ahí en mente, pues saben que ahí están mis contenidos desde la semana anterior. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de esta semana. Vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en el tiempo, porque estudiamos esta clase hoy en la mañana con el otro grupo y no terminé, porque este tema es bastante amplio. Yo se los había anunciado desde la semana anterior, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, y yo les mencionaba un aspecto importante desde clases anteriores. Yo les decía que este tema es bastante amplio y sobre todo creo que la perspectiva con la que se ha estudiado, con la que se ha hablado, no ha sido, digamos, de una forma integral. Permítanme. Ok, Esther, no hay ningún problema. Disculpen que a veces no les puedo responder los mensajes que me mandan en privado porque a veces estoy de camino al aula, voy a recoger la llave y no me da tiempo de ir respondiendo, pero a veces los veo y ya les coloco el permiso de una vez. Así que no se preocupe por eso, yo lo voy a tomar en cuenta y le voy a agregar el permiso. Solo por favor, con el compromiso siempre de ver la grabación posteriormente. Bueno, les decía entonces que creo que la perspectiva con la que se ha visto este tema de aquello que tiene que ver con la sexualidad siempre he visto desde la idea de el tabú, desde aquello que socialmente nosotros entendemos como que no debe ser hablado porque eh, no es lo correcto, no está bien, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista personal, en cada familia tiene como una, no sé, un cierto estigma de alguna manera que nosotros nos resistimos a poder hablar este tema con normalidad. Y bueno, como yo les mencionaba, el tema directamente de derechos sexuales y reproductivos. Y en clases pasadas yo les decía que este es un tema que no se ha visto desde la perspectiva correcta porque hay que entender que todo aquello que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos no es solamente un tema que tiene que ver con el aspecto de salud, también tiene que ver con el tema de educación. Recuerden que se supone que la sexualidad, todos hacemos uso de nuestra sexualidad de alguna manera. Expresiones que tienen que ver con un género que nos corresponde, no es solo una vida sexualmente activa en el hecho de tener relaciones sexuales, no se trata solamente de eso, es un aspecto mucho más integral y mucho más amplio que hay que tenerlo en consideración.
Para esto, antes de comenzar la clase, y qué bueno que queda grabado, porque quiero que tomemos este tema con la mayor madurez y siendo reflexivos, porque no quisiera que hay cuestiones que vamos a tocarlas en esta sesión de clase que se tomaran de una manera diferente. Ustedes saben que yo los respeto mucho y espero que ustedes también lo hagan conmigo, y que no quiero que se tomen cosas que yo pueda llegar a decir de una manera diferente. Es eminentemente académico y de una manera muy objetiva. Así que bueno, si ustedes ya saben, si tienen preguntas, dudas, pues con todo gusto yo les puedo ayudar con eso. Pero también quisiera que no se tergiversara alguna información que yo pudiera darles, sobre todo porque es tema muy delicado. Entonces, en lo que yo les mencionaba de estos derechos sexuales y reproductivos, hay que tener en consideración que de una u otra manera, como les decía, todos hacemos uso de nuestra sexualidad. Y esto no significa solamente, como les mencionaba, tener relaciones sexuales, no es solo eso. Implica también tener información correcta sobre métodos anticonceptivos, entender la responsabilidad que se genera por ser una persona sexualmente activa, pero también en aquellos aspectos que tienen que ver con los derechos reproductivos, sobre todo en el caso de las mujeres. Si ustedes supieran lo difícil que ha sido el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, comprenderían por qué es toda una clase. En este caso, y de hecho ni siquiera terminé con el otro grupo de poder tocar estos temas. Como les decía, no es solamente el hecho de tener relaciones sexuales, porque partiendo de esa idea es precisamente uno de los puntos más importantes. Este estigma que ha tenido la mujer de que no puede hablar de su sexualidad, de que no puede hacer o decir ciertas cosas porque se ve mal, porque es tachada de una u otra forma por la sociedad. Aquello de que una mujer tiene la libertad sexual de decidir con quién tener relaciones sexuales, cuándo, dónde, cómo, etcétera. Estos son temas bastante novedosos. Por mucho que a ustedes les parezca como que no, eso ya nosotros ya lo sabemos, sabemos que la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, etcétera. Para ustedes como generación es un tema bastante normal. Pero si retrocedemos unos 20 años más o menos, se van a dar cuenta de que este tema seguía siendo tabú, que una mujer no podía disponer de su cuerpo. Y ya vamos a ir hablando un poco sobre ese tema. Y precisamente esa es la pregunta de metacognición que vamos a realizar para poder iniciar con el tema de esta semana. ¿Desde cuándo una mujer puede decidir sobre su cuerpo? ¿Desde cuándo puede decir, bueno, yo si quiero tener relaciones sexuales con alguien que yo elija, con alguien que yo quiera, yo puedo tener la cantidad de hijos que yo quiera, si quiero un embarazo, si no, pues puedo ir a otro país porque aquí no está regulado para las técnicas de reproducción humana asistida, con un vientre de alquiler o una maternidad subrogada, si yo no quiero sacrificar mi cuerpo, entre comillas, eh, teniendo un embarazo. Entonces, usted tiene todas estas posibilidades. Lo que sucede es que nosotros hemos naturalizado y normalizado la idea de que una mujer sí o sí debe ser mamá, porque si no, no sirve como mujer. Para esto no necesito, porque se les puedo asegurar que sí es, que más de alguno de ustedes ha escuchado esa expresión. No, pero si no quieres tener hijos, entonces ¿para qué te vas a casar? Casarse es para formar una familia. O el hecho de que una mujer diga que no quiere tener hijos, entonces eso es antinatural, eso no es normal para muchas personas. Y miren, ya se los he dicho y les repito siempre la idea. Hay que respetar el proyecto de vida de cada persona. Si esa persona encuentra otra que también tenga como proyecto de vida no tener hijos, eso no es un obstáculo, no es un problema, al contrario. Lo bueno es poder encontrar a otra persona con quien llevar a cabo ese proyecto de vida. Y eso no está mal. A una mujer, por tener hijos, tenga 5, 10, tenga uno, tenga dos, tenga la cantidad de hijos que quiera o no tenga hijos, esto no la hace ni más ni menos mujer. Y ya les voy a explicar por qué les hago esta acotación. Porque esto habla también de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, ¿desde cuándo se puede decidir sobre su cuerpo? Hay que tener en consideración temas que por mucho que ustedes me digan, sí, Lick, yo ya sé esto, yo ya he escuchado de esto también, quiero que lo vayamos a pensando y como se los dije, de manera 100% objetiva.
Todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos no se trata solamente de ir a una unidad de salud, a un lugar, a comprar preservativos, a que le den estos preservativos en una unidad de salud. No se trata solamente de eso. La gente se equivoca gravemente porque yo recuerdo que había escuchado a alguien que le dijo, no, si yo ya le dije a mi hijo que él puede tener relaciones sexuales, pero yo ya hablé con él, yo ya le di preservativos. Y alguien más le preguntó, pero le explicaste lo que significa tener relaciones sexuales a tan temprana edad, porque él era un adolescente todavía, a tan temprana edad, sabe lo que significa un embarazo no deseado, sabe lo que implica una maternidad, en este caso, si fuera una mujer no deseada, lo que implica todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, porque mucha gente cree que los preservativos únicamente son 100% seguros. No es así, ninguno es 100% seguro. Y también otro aspecto importante es todo lo que tiene que ver con otros métodos anticonceptivos que tienen hormonas, porque este es otro aspecto importante. Hay gente que no es consciente de la cantidad o del daño que le puede llegar a hacer su cuerpo tomar métodos anticonceptivos que no son apropiados ni para su edad ni para su cuerpo, que solamente porque la amiga se le dijo que los usara, solamente por eso los usa, y no es así. Vamos a ver, alguien agregó un comentario. Nos dice Esther, yo siento que se debería tomar en consideración la capacidad cognitiva y física para esa elección si quiero o no tener hijos e inclusive casarse. En la época antigua, específicamente las victorianas, las mujeres se casaban y eran obligadas a llenarse de hijos a partir de los 12 años. A esa edad, según varios estudios, todavía en su pensamiento y en su área interna, estas edades de 12 a 16 años todavía están en una edad demasiado temprana. En el tiempo de antes, con tal que las mujeres menstruaran era suficiente. Y eso es sumamente importante, lo que nos menciona Esther. De hecho, más adelante yo les iba a mencionar un tema ahí parecido a esto, porque quiero que ustedes vean. Ustedes me van a decir, no, Liz, pero mire, ahora hasta es difícil que se casen las parejas porque esperan hasta como los 30 años. Lo que sucede es esto, la sociedad salvadoreña hace unas cuantas décadas no era como somos ahora exactamente, hemos cambiado. Porque antes, pregúntenle a sus abuelitas, pregúntenle a algunos tíos, familiares que ustedes consideren correcto preguntarles, y apropiado también, porque, pues, no sé, eh, ¿cómo se daba antes esta idea de casarse? La gente lo que decía, ah, no, es que a mí, mi esposo me robó y yo tenía 13 años cuando me llevó a su casa y quizás el señor era mayor, ya era una persona mayor y la muchacha tenía solo como 13 años y como se juntaron ya en menos de un año ya estaba embarazada a tener su primer bebé. Y hay gente que a esa edad ni siquiera estaba menstruando. Su cuerpo no estaba listo todavía para tener hijos. Y esto implica entonces abortos espontáneos, o sea, naturales, porque su cuerpo no está listo todavía. Mujeres que no quedaban embarazadas porque ni siquiera estaban menstruando. También habían daños a sus órganos reproductivos porque su cuerpo no estaba listo para relaciones sexuales todavía. Mujeres que morían en los partos porque su cuerpo no estaba desarrollado lo suficiente para poder desarrollar un embarazo como tal, como se debe. Y todos esos temas era como decían, ah, no, es que estaba jovencita, por eso se murió, porque no aguantó el parto. Es que el bebé era muy grande. No, es que su cuerpo no estaba listo todavía para tener relaciones sexuales. Y esto era normalizado. Conozco a una señora que ella mencionó eso, de que ella a los 14 años el esposo se la llevó y desde entonces estaban juntos y solo tuvo una hija viva porque tuvo muchos abortos porque ella ni siquiera estaba menstruando al momento en que ellos estaban juntos, o sea, ellos comenzaron a vivir juntos. Y perdía un bebé y después volvía a perder otro bebé y así, pero era porque su mismo cuerpo no estaba listo para poder tener bebés todavía y solamente se quedó con la hija que tenía por el miedo de que le pudiera pasar algo a su próximo bebé o a no poder o a que su propia vida estuviera en riesgo. Entonces, es un problema bastante grave. Me dice Esther, mi abuela tenía 15 años y mi abuelo tenía 25. En total tuvieron 19 hijos y según ella, cuando se casó, mis bisabuelos le decían que si no tenía hijos era maldita. En algunos casos a ella se le complicó demasiado a modo que
casi pierde la vista y la matriz. Bueno, ahí tienen el ejemplo. Como ustedes pueden ver, antes, por una cuestión, fíjense que ya es más de criterio personal, pero hay gente que dice, no, es que los hijos que Dios me dé. Para comenzar, hay que tener responsabilidad con la idea de cuántos hijos se quieren tener, porque ya es una cuestión personal, como se les digo. A veces no quiero hacer comentarios que puedan sonar muy bruscos o muy malos, porque la verdad es que no es la idea. Pero hay que ver el hecho de tener hijos como una cuestión de responsabilidad. ¿Cuántos hijos conscientemente pueden traer a este mundo que los puedan mantener, pero no solamente económicamente, que les puedan dar atención, que puedan estar presentes para ellos? Porque si ustedes ven, yo les he dicho, ustedes van a una unidad de salud y les dan preservativos y les dicen, bueno, aquí miren, aquí está, se utilizan así, les enseñan, etc. Pero el mayor problema que yo veo es el hecho de no hacer consciente a la gente que estos métodos anticonceptivos no son para tener relaciones con quien quieran a la hora que quieran y evitar embarazos. Es también para hacer comprender que la tasa de natalidad en El Salvador es desproporcional. Hay gente que tiene tantos hijos que uno anda camisita, el otro no anda pantalón. Por ponerle zapatos a uno, el otro no anda. Voy a poner a estudiar a uno porque los otros tres no me alcanza para mantener. Ven entonces que esta idea de la salud sexual y reproductiva, la información que nosotros debemos recibir es sumamente importante. No hay que ser irresponsables y decir los hijos que Dios me quiera dar. Está bien, qué bueno que usted celebre la vida de esa manera, pero lo que no está bien es ser irresponsables de tener partos a cada rato, porque eso también puede poner en peligro la vida de la mamá. Imagínense en este caso que nos menciona Esther, su abuela, me parece. Sí, su abuela casi pierde la vista y pierde la matriz. Y es porque nuestro cuerpo está diseñado, sí, para ser mamá, pero esto no significa que entonces va a tener hijos a cada rato, porque se desgasta, el cuerpo de una mujer se desgasta. Pero bueno, no quiero entrar a ese tema porque ahí ya me voy a ir a una cuestión completamente diferente y como les dije, hay que mantenernos objetivos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿desde cuándo puedo decidir sobre mi cuerpo? Y eso es lo que vamos a tratar de ir respondiendo también. Cuando comenzamos a hablar de este derecho sexual y reproductivo, es inevitable que hablemos de derechos humanos, porque en este caso hay varios, digamos, todos los abusos que tiene el Estado salvadoreño en el sentido de invisibilizar estos derechos que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, sobre su sexualidad, sobre cómo disponer de su libertad sexual, al punto de no reconocer a las mujeres este derecho que tienen, de invisibilizarlo en las políticas, en las medidas, en la legislación, y hasta ahora nosotros podemos venir hablando, cuando reconocen estos derechos humanos, podemos venir hablando de salud y educación sexual y reproductiva. Todo esto porque se acuerdan que yo les mencionaba en clases pasadas sobre la igualdad y yo les decía la importancia que tienen las diferencias y las semejanzas entre hombres y mujeres es lo que nos va a dar la clave a nosotros para poder encontrar la igualdad. Y yo les decía, por mucho que un hombre quiera tener hijos, es decir, poder dar a luz a un bebé, poder embarazarse, no puede físicamente, y hasta el momento la ciencia no ha logrado algo diferente, no puede tener hijos. Por lo tanto, la mujer sí tiene este rol histórico de reproducción, de que ella únicamente sirve para tener hijos. Al punto que, como nos lo mencionaba también Esther, una mujer que decidiera o que dijera, no, yo no quiero tener hijos, lo conocían o lo entendían como algo antinatural, porque la mujer si tenía una matriz, si tiene un útero, tiene que ser mamá. Pero esto viene desde la visión histórica de la supervivencia humana. Es decir, cuidaban a las mujeres como algo que era vulnerable, que era débil, porque ellas podían permitir la subsistencia en la vida. Y para eso tengo que regresar un montón de tiempo atrás, por ahí del Paleolítico al Neolítico, en el cual cuando las personas se asentaron en lugares que para ellos eran seguros, comenzaron a la
a practicar la agricultura, porque antes las personas eran nómadas, es decir, andaban de un lugar a otro. Comían lo que cazaban, se asentaban un par de días y luego se iban a otro lugar. Cuando ya logramos este asentamiento, se cuidaban a las mujeres como algo débil, como algo frágil, porque ellas eran las que daban a luz, porque ellas permitían la subsistencia de la vida humana. No por el hecho de que fueran mujeres, no por el hecho de que ellas pudieran ser valiosas tanto como los hombres, sino porque eran débiles, porque ellas daban a luz y necesitaban mantener el clan o la supervivencia del mismo clan con el hecho de estar teniendo hijos. Entonces, ellos tenían la cantidad de hijos que pudieran tener en su vida, en el periodo de vida que ellas tuvieran, para mantener el mismo clan, para que se mantuviera fuerte, etc. Pero eso ha llegado hasta hace unas décadas atrás a mantenerse con las personas que dicen, yo voy a tener los hijos que Dios me dé, o con mi esposo ya dijimos que vamos a tener 5, 6, 7, 10 hijos, etc. Esto tiene un cierto tinte religioso. En temas religiosos yo no me meto, y ustedes saben que yo respeto mucho eso, pero de alguna manera sabemos que eso también tiene cierta importancia. Porque muchas personas dicen, no, pero es que la Biblia dice esto, que vamos a tener la cantidad de hijos que Dios nos dé, completamente respetable, pero siempre siendo responsable. Pero bueno, en este caso, Alda Facio nos dice que en la CEDAW, que es esta Convención de los Derechos de la Mujer, es el primer instrumento internacional de derechos humanos con perspectiva de género. Es decir, es el primer instrumento que nos permite a nosotros visibilizar derechos de la mujer y entre ellos se comenzó a hablar un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos. En este caso, se amplía la visión de derechos humanos porque antes solo era la parte pública, donde el ojo público podía ver a la mujer, entonces solamente eso nosotros le reconocíamos a ella. Pero luego pasamos al ámbito más privado. Y ahí es donde nosotros vemos que existen obligaciones de los estados. Cuando hablamos de la normativa, vamos a tocar mucho este punto sobre las obligaciones que tienen los estados, a que de alguna manera puedan adoptar algunas medidas que no discriminen a la mujer, en el sentido de que solamente porque una mujer pueda practicar o tenga una vida sexual activa, no implica que deba ser discriminada, que sea perjudicada su moral o su valor ante las demás personas. No significa esto, al contrario, somos libres, tanto como los hombres, como cualquier otra persona, de poder ejercer nuestra sexualidad de una manera responsable, pero de una manera libre. Pero, como ya lo hemos visto, esta idea de la cultura y las tradiciones que nosotros tenemos, que socialmente nosotros hemos aceptado, influyen demasiado al momento en que nosotros queremos ejercer esta sexualidad. Por lo que yo les decía, la sociedad salvadoreña hace algunas décadas se comportaba así, de que cuando las niñas, las adolescentes en este caso tenían 13, 15 años más o menos, se iban con alguna persona o algún hombre mayor o alguien de su misma edad, pero se iban juntos y comenzaban a tener una vida sexual activa sin tener algún tipo de desarrollo. Y me llama la atención algo que nos mencionaba Esther sobre la parte de, veamos, la consideración de la capacidad cognitiva y física para elegir si quiere tener hijos o no. Si ustedes se dan cuenta, en aras de mantener esta libertad que se supone que debemos tener tanto hombres como mujeres para poder casarnos, en aras de tener esta libertad, este derecho de poder casarme, de poder elegir a alguien con quien casarnos, lo único que se pide es que sea alguien mayor de 18 años. De ahí en adelante que sea soltero, cuestiones más formales como tal. Pero a nadie acá nos piden que un estudio psicológico, físico, que nos permita a nosotros estar seguros si realmente queremos tener una vida en pareja, en este caso del matrimonio. Solo imagínense la cantidad de problemas que nos ahorraríamos como sociedad si se permitieran o si se hicieran todos estos estudios, perdón,
antes del matrimonio. Por ejemplo, hay familias que cuando quieren tener hijos se dan cuenta de que alguno de los dos dentro de su familia tiene algún gen que hace que alguno de sus hijos pueda tener alguna malformación, que pueda tener alguna enfermedad crónica, más con algunas enfermedades crónicas que son hereditarias, que esto hace que el proyecto de vida que se tenía al momento de casarse pueda llegar a fracasar, porque tal vez alguno de ellos no puede tener hijos, porque alguna de estas personas es estéril y no lo sabía antes de casarse, y la otra persona sí quiere tener hijos. Obviamente hay formas de poder resolver esto, hay tratamientos, hay técnicas de reproducción humana asistida, pero esto genera muchas discusiones en el área de pareja y esto puede terminar en un divorcio. Otros temas que también pueden ser la cantidad de hijos que quieren tener, que hay parejas que se casan y ni siquiera saben si la otra persona quiere tener hijos, cuántos hijos, cuál es la diferencia de edad entre ellos, etc. Y otros temas que ya los vamos a ir hablando. Pero sí sería importante que pudiéramos ver o pudiéramos analizar qué es lo que deberíamos saber de la otra persona antes de casarse. Y ustedes me van a decir, esto no tiene que ver con la materia. No, no tiene que ver, pero sí es para que ustedes puedan reflexionar sobre ese punto. ¿Qué es lo que nos interesa acá dentro de la materia? Es el hecho de que la CEDAW, que es un instrumento internacional, que es la primera convención de derechos humanos de las mujeres, o sea, referida específicamente para las mujeres, ahí nos dice que nosotras podemos elegir libremente cómo vivir nuestra sexualidad. Ahora bien, no hay que confundir, y se los aclaro desde ahorita, libertad con libertinaje, porque son dos términos muy diferentes. Libertad de elegir, ¿por qué? Bueno, por mucho que ustedes me digan, no, Lick, pero cuando usted dice libertad sexual, hace parecer como que una mujer puede andar con cualquiera. No, no hago referencia a eso. Les voy a explicar a qué hago referencia. Hago referencia a que antes a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres que se casaban, ellas no podían ser sexualmente activas hasta el matrimonio, porque si no, ellas perdían su valor. Y esta idea ustedes la saben, está muy arraigada a nuestra sociedad patriarcal. La mujer que tenía relaciones sexuales antes de casarse, aunque fuera con la persona con la que se iba a casar, perdía completamente su valor, el respeto que le tenía a su familia, etc. Segundo, porque también hay casos en los cuales, aún en nuestra sociedad salvadoreña, se elegía con quién se iban a casar las hijas o los hijos que tenía la familia. Es decir, ellos hacían como un compromiso de que familias, sobre todo aquellas que eran económicamente muy, eh, ¿cómo decirlo?, que tenían un nivel económico muy alto, se comprometían con otras familias de su mismo nivel, entre comillas, para que entre sus hijos pudieran casarse y poder mantener sus apellidos y la administración de sus bienes. Por lo tanto, no había una libre elección como tal. También en esta idea que les decía, que una mujer llega virgen hasta el altar, hasta que se casa, no tenía absolutamente ninguna información sobre qué eran las relaciones sexuales, cómo se daban, qué era un embarazo, o sea, la idea que ellos tenían era muy vaga y solamente lo que veían, porque dentro de la misma familia no se hablaba del tema. Y esto podía generar muchos problemas más adelante a esta mujer, que hasta el día de la luna de miel, si es que había, podía saber lo que significaba tener una relación sexual, podía tener lesiones que podían ser graves por estas relaciones sexuales, por su falta de conocimiento y también a la hora de un embarazo y sobre todo a la hora del parto, que es otro tema que vamos a ir hablando en la parte reproductiva. Entonces, culturalmente, nosotros consideramos que en la actualidad pues ya tenemos más información, ya las redes sociales, el internet, nos permite a nosotros acercarnos más a otra información que nos puede servir. Y ahí depende mucho de lo que nosotros hagamos con la información que tenemos. Como les digo, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, no se les dice, bueno, tienen métodos anticonceptivos, vayan y hagan lo que quieran, con quien quieran. No. ¿Se tiene libertad sexual? Sí, pero ¿qué implica esto? Informarse y ser responsables
de ejercer su sexualidad de forma activa, si usted así lo decide. Entonces, vamos con la parte eminentemente objetiva, que es qué es la definición de los derechos sexuales. Y en este caso, la OMS, en el año 2002, es cuando se comenzaba a hablar de estos derechos sexuales y reproductivos, nos menciona que ellos abarcan derechos humanos reconocidos por las leyes nacionales, documentos internacionales, derechos humanos y otros acuerdos de consenso por ser parte integral e indivisible de los derechos humanos y universales. En este caso, quiero que ustedes vean que los derechos sexuales, según la OMS, antes del 2002, eran una manifestación nada más del derecho a la salud. Era como, un tema allá, que poquito tiene que ver ahí con el derecho de salud, pero vamos a hablar de eso. Pero desde ese momento, la OMS, desde el año 2002, definió que estos derechos humanos, perdón, que estos derechos sexuales eran derechos humanos universales. Es decir, los derechos sexuales como tal no están definidos solamente para mujeres ni solamente para hombres. Son considerados universales. Es decir, la sexualidad no debe ser, y se supone que desde entonces no es, un tabú para la mujer. Ni se debe excluir a la mujer y entender que el derecho sexual es solamente del hombre. Es considerado un derecho humano como tal. Esto incluye el derecho de las personas a que sean libres de coerción, es decir, que nadie por la fuerza les puede imponer algo que tenga que ver con derechos sexuales y reproductivos, es decir, tener relaciones sexuales, etcétera. Que este tema de derechos sexuales no debe haber discriminación ni violencia. Y esto incluye los siguientes aspectos. Incluye el hecho de tener un mejor estándar, el mejor posible de salud en relación con el tema de la sexualidad, incluyendo al acceso, de servicios de salud sexual y reproductiva. En este caso, quiero que hagamos una pausa acá. El Estado salvadoreño está obligado, porque como es reconocido como un derecho humano universal, a brindar el mejor estándar de salud posible respecto de los servicios de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, que usted vaya a una unidad de salud, no les digo a un hospital, a una clínica privada, porque hay que pensar en aquello que el Estado nos brinda. Que usted vaya a una unidad de salud y le dice, mire, aquí están los preservativos, así es como se usan, así es como se ponen, así es como, etcétera. No se trata sobre eso. Es el mejor estándar de salud posible que le pueda garantizar el Estado. Es decir, tratamientos periódicos, que usted puede estarse haciendo chequeos, información no solamente de cómo se usan los métodos anticonceptivos, sino aquello que tiene que ver con educación sexual y reproductiva. Y fíjense, cuando yo estaba haciendo la tesis de la maestría, un grupo de mis compañeros, ellos estaban haciendo una propuesta de ley, era su tesis, pero era una propuesta de ley para que exista una ley precisamente sobre la educación y salud sexual y reproductiva. Nosotros lo vemos como salud sexual y reproductiva nada más, pero la educación también es un eje transversal en este tema. ¿Por qué? No basta, como les decía al principio, miren, aquí están estos preservativos, métodos anticonceptivos, y bueno, ahorita usted ya puede hacer lo que quiera. No es eso, hay información faltante ahí, hay una pieza que no está calzando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la gente cree que los puede usar de manera, ¿cómo decirlo? Eh, espérense que se me ha ido la palabra. De manera desmedida, de manera desproporcional, que solamente porque se supone que tiene algún grado de efectividad, entonces, ya no voy a tener un embarazo no deseado, enfermedad de transmisión sexual, etc. Pero hay que ser responsables por un embarazo no deseado, por una enfermedad de transmisión sexual y también por otros temas de violencia que se pueden generar, y de eso ya vamos a ir hablando. También buscar y recibir e impartir información en relación a la sexualidad. La sexualidad no solamente
tiene que ver con el acto sexual como tal. La sexualidad implica también aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo. Es decir, al llegar a la pubertad, a la adolescencia, como ustedes le quieran llamar, también implica cambios físicos, emocionales, hormonales que vienen acompañados con este cambio, con esta edad que se tiene. Por lo tanto, la sexualidad no solamente tiene que ver, como les digo, con el acto sexual, también tiene que ver con el autocuidado personal. Es decir, informarles a las señoritas que van a tener una menstruación periódicamente, que debe ser la higiene de esta manera, a los hombres, que su cuerpo va a cambiar, su voz va a cambiar, etc. Y yo sé que estos temas se hablan bastante en tercer ciclo, bachillerato, de alguna manera. Pero esto también tiene que ver con sexualidad y debe entenderse de una manera 100% responsable. Educación sexual. Como les decía, no es un tema nada más de salud, de qué puedo hacer para no quedar embarazada, qué puedo hacer para no tener una enfermedad de transmisión sexual. Esto implica hacer conscientes a las personas que hacen uso de los métodos anticonceptivos de las consecuencias que esto pudiera llegar a tener. También ser conscientes de las personas con las que deciden tener un acto sexual, que no debe ser de manera irresponsable, etc. El respeto a la integridad corporal. Como ya en la unidad de salud ya nos dieron los preservativos, entonces ya se supone que ya yo puedo hacer lo que yo quiera. No. ¿Por qué? Hay algo importantísimo en la integridad corporal, porque tiene dos vertientes. La primera, el consentimiento. Por mucho que sea su pareja, sea su novio, la vez pasada yo les pregunté a ustedes que cuántos tenían hijos y me dijeron que ninguno de ustedes, creo que solo una compañera me parece, pero creo que no había llegado. ¿Cuántos tenían hijos? Me imagino, o no sé exactamente cuántos de ustedes están casados, pero tienen que entender algo. Por mucho que una persona tenga novio, novia, esté casado, tenga una pareja como tal, como le quiera llamar, esto no implica que la persona con la que usted está en la obligación de tener relaciones sexuales con usted cada vez que usted quiera. Aún dentro del matrimonio debe haber consenso, es decir, debe haber un consentimiento. Usted, como le digo, de manera muy objetiva, y no quiero que se tome de mala manera lo que puedo llegar a decir, por mucho que usted llegue hasta cierto punto con su pareja, si en algún momento de ese acto sexual haya pasado lo que haya pasado, usted dice, no, no quiero esto o ya no quiero seguir, es no. Y a partir de ahí, si la otra persona sigue, eso ya es considerado violación. Y esto es lo que nos sirve a nosotros, ustedes ahí como futuros abogados, si en algún momento llega alguien y les dice, mire, yo estaba con mi novio, yo estaba con mi esposo, yo estaba con mi pareja o con tal persona y yo le dije que no quería y él a pesar de eso siguió, eso es considerado violación. ¿Por qué? Porque el consentimiento es clave. Pueden llevar 20, 30 años de casados si quieren, pero si la persona dice no, es no. Y esto nos lleva a la otra parte que yo les decía de la integridad corporal. En cuestiones de pareja, pues no sé, hay muchas personas que deciden que dentro de su acto sexual pueden hacer diferentes cosas, pero ahí también debe haber un consenso y un consentimiento. Si alguien, no sé, hay gente que decide hacer cosas que tienen que ver con golpes, con maltrato, con cuestiones, no quiero entrar en el tema como tal. Pero si una de las dos personas dice, no, no quiero hacer esto, no quiero esto, no quiero que me hagas tal cosa, eso no. Y eso es parte del respeto a la integridad corporal. Por mucho que sea su pareja, por mucho que sea su esposo, su esposa, esto no significa que si usted dice que no a algo que implica su integridad corporal, esto significaría una violación o también puede estar en el tipo penal de otras agresiones sexuales. Yo sé que ustedes ya en la materia de penal ya comenzaron a ver este tema, que de hecho cuando se hizo esto de la ponencia, creo que también el IPAS, no sé si él les da esta materia, también me parece que los evaluó. Entonces ya ustedes tienen más o menos conocimiento no solo del tema de la violación,
sino también de los delitos de la ley. Y eso nosotros lo vamos a complementar cuando hablemos de la normativa, porque ustedes allá vieron la ley como cuáles son estos delitos que se encuentran dentro de la ley, pero nosotros lo vamos a ir complementando desde una perspectiva diferente. ¿En qué momento se han reconocido derechos de la mujer? Si la ley es suficiente para la protección de los derechos de la mujer, cuáles son los delitos, pero desde un punto de vista distinto al que ustedes han visto en derecho penal. Pero eso lo van a ver más adelante. A lo que voy con eso es que ustedes ya vieron algunos delitos en esa materia y ustedes se van a dar cuenta que el consentimiento es clave. Por eso hay parejas, yo recuerdo que yo estaba en el juzgado de familia y estaba una procuradora ahí y me estaba comentando de un caso que se había dado, que era un muchacho que fue a un carnaval, pero no era unas fiestas patronales. Y de pronto se encontró ahí con una muchacha, entonces, y la muchacha se veía mayor, o sea, físicamente, cualquiera que la viera, hasta ella me dijo, yo la vi y ella no parece ser menor de edad, me dijo ella. Y bueno, comenzó a platicar y la muchacha le dijo que tenía supuestamente, le dijo que tenía una edad diferente, que ya era mayor de edad. Entonces decidieron irse a otro lugar, tener relaciones sexuales y la mamá de la muchacha se dio cuenta y denunció a este muchacho porque él era mayor de edad. Entonces, ahí está el muchacho en el Centro Penal de Santa Ana, a pesar de que supuestamente ella era mayor de edad, porque eso fue lo que le dijo a él, para que ustedes vean lo delicado que es el consentimiento. La muchacha había aceptado tener relaciones sexuales, de eso no hay duda. Ella sí quería tener relaciones sexuales con él y las tuvieron. Pero ¿cuál era el problema acá? Que se considera que hasta los 18 años se supone que no se tiene la madurez todavía de poder decidir sobre su propio cuerpo para poder disponer si tener relaciones sexuales o no. Por eso la mamá de la muchacha lo había denunciado a él porque había tenido relaciones sexuales con ella. A pesar de que fue ella quien lo engañó, quien le dijo que tenía otra edad, sí, como dice Xochitl, hay que pedir DUI. Mire, parece broma, parece mentira, pero realmente a lo que hemos llegado como sociedad, porque ustedes me van a decir, pero bueno, si era menor de edad, se nota pues en la carita y todo eso, pero hay gente que realmente se ve mayor a la edad que tiene. ¿A qué voy con esto? Porque después ando saliéndome del tema y no es ahí. ¿A qué voy con esto? Que hay muchas personas que pueden cometer este error, y ustedes lo van a ver en derecho penal, error de hecho y error de derecho, que ustedes pueden llegar a pensar que porque esta persona se ve mayor, que más o menos la edad que tiene, etcétera, pero ustedes se van a encontrar con muchos casos, muchos clientes que le pueden decir, pero es que mire, yo sí pensé, ella me dijo a mí que era mayor de edad, y por eso van y terminan con este muchacho en el centro penal, y me dice, no hay nada que se pueda hacer, porque ahí era un engaño, es cierto, pero aquí el problema era que cómo iba a cerciorarse él, únicamente era pidiéndole el DUI. Y dígame, ¿cuántos de ustedes, creo que ustedes todavía están muy jóvenes, en el otro grupo creo que hay personas un poco mayores, ¿cuántos de ustedes, si son sexualmente activos, le piden un documento a la persona con la que van a estar? Si no es su pareja estable, porque si no, ustedes ya conocen la edad que tienen, etcétera. Pero ¿cuántos de ustedes harían algo así o han hecho algo así? Y ahí me van a decir ustedes, no, Lick, que no sé qué. Bueno, ahí es otra cuestión, no me quiero salir del tema. El tema de la elección de pareja. Esto yo les expliqué el antecedente de la elección de pareja. Porque antes eran los papás los que decidían con quién se iban a casar sus hijos, sobre todo sus hijas. En el sentido que con quien se casaran era a esta persona a quien le iban a heredar los bienes que le correspondían a esta mujer, por una cuestión de discriminación y por otros temas que tenían que ver sobre la administración de bienes, etc. Pero esta libre elección de una pareja es un tema que hasta algunos años, como unos 25 años más o menos, hasta la actualidad, se ha ido desvirtuando. Es decir, ya nosotros afortunadamente elegimos la pareja con quien queremos estar y con quien queremos casarnos. No es solo un tema de matrimonio, sino que hay que entender la elección de pareja. Por ejemplo, si usted quiere ser sexualmente activo, usted puede elegir libremente con quién quiere estar.
Si la otra persona también da su consentimiento, ojo, no olviden el tema del consentimiento, usted es libre de poder ejercer su sexualidad como usted quiere, siempre respetando los límites y el consentimiento de la otra persona. Es completamente libre. A usted no le imponen con quién va a tener relaciones sexuales. Eso es un hecho. Decidir si ser sexualmente activo o no, esto es una cuestión personal. Más allá de aquello que tiene que ver con la religión, más allá de aquello que tiene que ver con un tema familiar, de creencias familiares, es un tema completamente personal. A ustedes o a cualquiera, por mucho que su familia le diga que no, que en la iglesia le digan que no, que socialmente le digan que todavía no está listo, es decisión de cada individuo en qué momento vas a ejercer su sexualidad. Ahí no es un tema de no, es que a mí no me aconsejaron, no es que a mí no me dijeron, no es que a mí en la iglesia me decían que no, es un tema eminentemente personal. Hay que ser responsables. Aquí es, no me dijeron, no me informé, es responsabilidad de cada quien. Tener relaciones sexuales consensuales, ya lo mencionamos, matrimonio consensuado, también ya lo hablamos, decidir tener hijos o no y cuándo tenerlos. En este tema quiero detenerme un poco porque recuerden que el tema también incluye la salud y la educación reproductiva. No es solo ejercer la sexualidad, es aquello que también viene con la sexualidad, que son los embarazos, la reproducción como tal. Para esto les voy a comentar un par de ejemplos para que ustedes vean cómo es o cómo, a ver, ¿cómo lo digo? Lo responsable que hay que ser aún dentro del matrimonio sobre la cantidad de hijos que hay que tener, porque hay muchas personas que dicen, bueno, nos vamos a casar, nuestro plan de vida es este, queremos, los dos estamos de acuerdo en tener tantos hijos con tanta separación de edades, este es nuestro proyecto de vida como tal. Bueno, en este caso, les voy a contar un caso en específico, que ese caso yo lo conocí, para que ustedes puedan ir viendo la importancia que tiene la salud reproductiva, sobre todo en el plan de vida de una pareja. Estas dos personas estaban casadas y bueno, ellos casi al año de casarse, ella quedó embarazada, pero durante el embarazo ella tuvo muchos problemas al punto de que en el parto ella tuvo que quedarse como 2 semanas después ingresada porque ella tuvo muchas complicaciones, sobre todo por los tiempos de coagulación, las plaquetas y cuestiones que tenían que ver con ese tema. Ya es una cuestión eminentemente médica. Pero bueno, al momento en que a ella le dieron el alta, le dijeron, mire, lo más recomendable acá, por el problema que se ha presentado, es que por lo menos durante los próximos 3 años usted no salga embarazada, porque usted tiene problemas de coagulación y usted va a estar en tratamiento todos estos 3 años y cuando finalicen estos 3 años con ese tratamiento, entonces se le va a hacer una evaluación completa para verificar si usted puede tener más hijos o si su cuerpo está preparado para un embarazo. Pero ellos, en el plan que ellos tenían de vida, era que 2 años después de tener a su primer bebé, iban a tener al siguiente. Entonces, ella estuvo yendo a este tratamiento, el doctor le dijo, mira, busque un método anticonceptivo porque él era el obstetra. Entonces le dijo que fuera donde su ginecólogo para que buscara un método anticonceptivo que se adecuara a su constitución física, aquello que le pudiera permitir su salud, pero para no quedar embarazada dentro de esos 3 años que iba a estar en tratamiento. ¿A dónde está el problema? El esposo le decía, no, es que yo quiero tener otro bebé, e insistía en querer tener otro bebé. El dato que no conozco de todo esto es si, porque ella volvió a quedar embarazada antes de esos 3 años estando en el tratamiento. El dato que no sé es si ese embarazo fue deseado por ella o no fue así. La verdad, ese dato no lo sé y no tendría por qué saberlo tampoco. Eso ya es una cuestión de pareja. A lo que voy es que ella volvió a quedar embarazada y obviamente hubieron más complicaciones que en el primer embarazo. Al punto tal que era tanta la insistencia de él y le dijo, no, es que debemos tener otro bebé, así habíamos quedado y así tiene que ser, que ella en el segundo parto, es decir, en el parto de su segundo bebé, ella falleció porque su cuerpo ya no dio para más.
Un coágulo se le fue al cerebro y bueno, ya ustedes se pueden imaginar. El asunto es que ella ni conoció a su segundo bebé porque justo pudieron sacar al bebé y ya después de eso lo llevaron para hacerle los cuidados, no sé cómo le llaman, al bebé, de limpiarlo y todo eso. Y ella se complicó y falleció. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que implica la salud sexual y reproductiva. A veces anteponemos el plan de vida que podemos tener y no nos damos cuenta de los problemas que se pueden generar ya dentro, ejecutando este plan de vida que se tiene, poniendo en riesgo la salud de las personas, porque en este caso lo ideal hubiera sido poder respetar las indicaciones del médico, atenderse, seguir con este tratamiento y a partir de ahí ver si podían tener más hijos. Pero hay personas, por ejemplo, que están casadas, quieren tener hijos y de pronto uno de los dos no puede. Y por esto se disuelve el matrimonio o se justifican, entre comillas, infidelidades porque hay otras mujeres que sí pueden tener hijos y estas personas insisten en tener hijos, aunque sea fuera del matrimonio, entre comillas, solamente por querer, o sea, seguir con la necesidad de querer tener hijos. Y hay que ser respetuoso de eso. Nosotros no sabemos lo que puede llegar a pasar en el futuro y hay que entender, hay que ser conscientes de esos derechos. Ahora bien, con eso que les decía, decidir si tener hijos o no, pues esto es un tema que se habla en pareja, si se pueden tener hijos, pues cuántos vamos a tener, si es así, con cuánta separación de edades, si algo se complica, entonces verificar si es viable o no tener hijos, etc. Son cuestiones meramente de parejas, pero hay que ser conscientes en esos temas. Luego, ejercer una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. Por mucho que ustedes me puedan decir, sí, Lee, eso ya lo sabemos, y les repito esto porque sé que ustedes realmente saben bastante y les voy a explicar por qué. Yo les estaba contando la semana pasada que yo estoy yendo a un curso ahora los sábados que tiene que ver con género. Aunque ustedes no me lo crean, ahí en ese curso hay gente de todas las áreas, de diferentes carreras, de diferentes niveles, diferentes edades. Y hay cosas que ustedes me han manifestado a mí, que yo sé que las saben, que las he leído de sus exámenes, de sus evaluaciones, de sus trabajos, que ustedes las saben, que personas mucho mayores dedicándose al área de la docencia, en otras áreas, no las saben. No tienen ni idea de, por ejemplo, cómo se manifiesta la igualdad entre hombres y mujeres. No tienen idea de aspectos tan fundamentales que ustedes, a la edad que tienen, que están bastante jóvenes, y al nivel educativo, o sea, profesional que ustedes están formándose, ya la saben. Entonces, por eso les digo, a veces ustedes me dicen, sí, ya lo sé, yo sé que ya lo saben, pero también es necesario ir reforzando esas ideas. A lo que voy con esto, solo les quería hacer ese pequeño paréntesis, a lo que voy con esto cuando hablamos de una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, es no solamente el hecho de poder dar estos métodos anticonceptivos. Solo quiero que vean el extremo tan radical al otro lado del mundo en Medio Oriente, que las mujeres, desde que están pequeñas, se les hace una pequeña cirugía ahí para que ellas no puedan sentir placer, para que ellas no quieran tener relaciones sexuales más que cuando el esposo quiera y cuando sea necesario tener hijos, nada más. Pero ellas no pueden sentir placer. Por eso, porque para ellos las mujeres no pueden o no están diseñadas, entre comillas, para poder sentir placer. Ellas están diseñadas para tener hijos, nada más. El hombre sí puede tener varias mujeres, puede salir con otras mujeres, puede sentir placer al momento de tener relaciones sexuales, pero la mujer no. Es un instrumento nada más para tener hijos y para cuando el hombre quiera tener relaciones sexuales. Pero entonces para ellos esto es una garantía, entre comillas, una garantía de que esta mujer no le va a ser infiel, porque obviamente si no siente ningún tipo de sensación, de placer, etcétera, no va a querer tener relaciones sexuales con otro hombre. Entonces se va a limitar a mantenerse con el hombre con el que está casada, porque socialmente eso es lo aceptable, a pesar de que el hombre salga con muchas otras mujeres. Por eso les digo que aparentemente para nosotros es algo normal querer tener una sexualidad sana, segura, satisfactoria, pero si vemos el otro extremo, ahora sí vamos a valorar el hecho de todo lo que hacemos en la sociedad actual
para poder lograr esa sexualidad sana. Si usted la vaya a ejercer allá dentro de 5 años, 1 año, ya la está ejerciendo, es cuestión de ustedes, es responsabilidad de ustedes. Pero bueno, avanzando en el tema, Ignacio Sáenz considera que el concepto de derechos humanos resulta atractivo por diferentes temas que van inmersos ahí. Entre ellos está la orientación sexual. Me voy a ir deteniendo en algunos aspectos importantes para irlo explicando. Como se los menciono, vamos al sistema de salud público, a las unidades de salud. Personas que pertenecen a la comunidad LGBT van a una consulta médica y resulta que hay doctores, enfermeras, personas que atienden en esta unidad de salud que no los quieren atender, solamente porque pertenecen a la comunidad LGBT, porque no encuentran la manera de poder atenderlos, de darles información, de explicarles sobre métodos anticonceptivos, porque ellos no están preparados ni sensibilizados en temas de diversidad de género. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto de discriminación por razón de orientación sexual, pero esto no permite la garantía, esta garantía universal de la que hablamos de los derechos sexuales. Las personas de la comunidad LGBT son personas como nosotros y como tal también hay que atenderlos. La salud es universal. Otra cuestión importante que también tiene que ver con estos temas es precisamente toda expresión sexual fuera del matrimonio. Porque hay muchas personas que justifican las infidelidades, como ya se les ha mencionado, por una cuestión de no sentir satisfacción dentro de sus relaciones sexuales con su pareja, dentro del matrimonio, o por el hecho de que su pareja no puede tener hijos. Entonces tienen hijos, como le llamaban antes, fuera del matrimonio, ilegítimos, etc. Y esto no debería ser así, porque se supone que la familia, como la entendemos ahora, son familias monógamas. Por lo tanto, se supone que esta persona con la que está no debería tener relaciones con nadie más. Sobre todo por este estigma de que antes yo les comentaba que en el Código Penal se hablaba del adulterio y que este delito se colocaba por el hecho de que la mujer, sobre todo, no podía ser adúltera. La mujer no le podía ser infiel al hombre porque eso estaba mal visto. Difícilmente una mujer denunciaba a un hombre por adulterio porque socialmente también estaba mal visto. Otro aspecto importante sobre los derechos reproductivos que normalmente nosotros invisibilizamos son expresiones de violencia o abusos contra mujeres que son trabajadoras sexuales. Yo sé que ustedes me van a decir, pero Miguel, ese es un objeto ilícito. Por lo tanto, no podemos protegerlo porque es como si estuviéramos protegiendo a personas que venden drogas, que también es otro objeto ilícito. ¿A qué vamos con esto? Por mucho que nosotros, no sé qué opinión tengan ustedes, por mucho que nosotros lo veamos de mala manera, no sé cómo les digo, lo que ustedes pueden opinar, pero esto no significa que por ser trabajadoras sexuales no tengan derechos a también dar su consentimiento. Por ejemplo, un hombre dando a una trabajadora sexual le paga por un servicio, entre comillas, pero ¿qué tal si cuando este hombre va y le dice, bueno, aquí te voy a pagar, y él le dice, no, no quiero, ahorita no quiero, no estoy trabajando, no te voy a dar el servicio, no. No está obligada a hacerlo, porque ella está decidiendo sobre su cuerpo. Por mucho que trabaje en eso, si le dice que no, no es no. En todos los ámbitos posibles, en todos los niveles que ustedes no quieran ver, no es no. Así de sencillo. Hay casos, por ejemplo, como les decía, la parte de la integridad corporal, como les digo, hay que ver este tema de la manera más madura, no quiero decir cosas que tampoco se puedan sacar de contexto, pero por ejemplo, hay casos en que hay hombres que van por el servicio de estas trabajadoras sociales, pagan por un servicio X, lo vamos a llamar así, un servicio X, pero de pronto ya en el acto sexual quieren hacer otras cosas diferentes, por lo tanto, aquí sí puede existir un abuso. Puede ser considerado como violación, porque esta persona consintió hacer una X cosa, pero no otras. Por lo tanto, si en ese mismo momento ella dice no, no es no, por mucho que le haya pagado por
hacer X cosa, si hace otra cosa distinta que ella no quiere, eso también es violación. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas personas que se dedican al trabajo sexual son golpeadas, no les pagan, son abusadas sexualmente, etcétera. Pero, ¿cuál es el problema acá? Esta garantía que tienen estas personas que hacen estos abusos, de que cómo los van a denunciar si este es un objeto ilícito. ¿Cómo va a ir una trabajadora sexual a denunciar, miren, este hombre me golpeó, me violó, yo no quería que hiciera tal cosa, etcétera? Porque lo primero que se le va a hacer es este reproche a esta mujer por dedicarse a eso. Como les digo, no estoy ni normalizando, ni romantizando, ni tratando de legitimar la prostitución ni a las trabajadoras sexuales. Solo les estoy haciendo ver una realidad para que comprendan hasta dónde llega el consentimiento, que ni aún en las trabajadoras sexuales se permite esta idea de no dar el consentimiento o ir más allá del consentimiento que se ha dado. Como les digo, no estoy legitimando la prostitución de ninguna manera. Esto es socialmente reprochable. Hay gente que lo ve como un mal necesario, pero eso ya es un aspecto meramente sociológico. Retomando el tema, también vemos que nos dice Ignacio Sáiz que también ofrece posibilidades estratégicas, estos derechos sexuales y reproductivos, a crear coaliciones o a tender puentes entre diferentes movimientos para poder enfrentar obstáculos comunes de manera más eficaz. Por ejemplo, a los fundamentalismos religiosos y explorar cómo pueden operar de forma conjunta en diferentes discursos acerca de la subordinación. Como les dije, sobre temas religiosos no vamos a hablar, pero creo que sí es importante que estos temas se puedan ver desde distintos puntos de vista, sin importar la religión que usted profese. Estos temas perfectamente se puede encontrar la forma de poder hacérselos llegar a los estudiantes, por ejemplo, en tercer ciclo, en bachillerato, sin que esto interfiera en sus creencias religiosas. Lo que importa acá es informar de manera adecuada, oportuna y sobre todo responsable a quienes quieren a quienes quieren tener una vida sexualmente activa o simplemente por tener la información. Nunca está de más. Dentro de los derechos sexuales constituyen una apelación sólida a la universalidad que aluden en un momento que es común de todas las personas. Todas las personas tenemos sexualidad en el sentido que, bueno, si usted no la quiere ejercer, no la quiere ejercer hasta tal edad, hasta que se case, aún después de cierta edad, no la quiere ejercer, es una decisión libre. Pero sí o sí, todos tenemos esta posibilidad de ejercer la sexualidad. Es un tema que a todos nos compete, seamos adultos, seamos adolescentes, seamos personas adultas mayores, quien sea, es un tema común a todos. Por eso, el concepto evita la tarea compleja de identificar una subcategoría fija de las personas a quienes se les aplican estos derechos. Al proponer una visión alternativa de la sexualidad como aspecto fundamental de la experiencia humana como algo central para el desarrollo pleno de la personalidad y tan importante para la libertad de la conciencia, la libre disposición de nuestro cuerpo, la integridad física, el concepto de derechos sexuales. Y esto tiene un enorme potencial transformador no solo en las minorías sexuales, sino también en las mayorías sexuales. Entendiéndose minorías sexuales como aquellas que competen a la comunidad LGBT, que en este caso sí son minorías, y en las grandes mayorías como las personas heterosexuales, es decir, hombres y mujeres que quieren ser sexualmente activos. Hay que ver esto desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos que se tienen que garantizar, más allá del conocimiento o no de métodos anticonceptivos y todo esto que les he mencionado, más allá de la responsabilidad que esto implica, hay que verlo como el ejercicio de un derecho humano universal. Ustedes, ya dentro de un par de años, van a ser abogados, van a ser garantes de los derechos de las personas y por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta de los atropellos tan grandes que se dan, sobre todo en la parte de derechos sexuales, de violencia sexual, que este es un tema que vamos a ver la próxima semana sobre la violencia
y sus manifestaciones. A veces nosotros conocemos nada más la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, pero hay otros tipos de violencia también. De hecho, la misma ley contiene dentro de su texto otro tipo de agresiones sexuales. Y esto lo vamos a ir viendo cuando toquemos el tema de la normativa. Luego, vemos que se entiende como salud, se entiende la salud como lo establece la OMS en aspectos físicos, psicológicos y sociales, suponiendo una sexualidad sana, y esta va a comprender diferentes elementos. Entre ellos está la aptitud para poder disfrutar la actividad sexual y reproductiva y regularla de conformidad a la ética personal y social. Entendiéndose el tema aptitud, la capacidad que tenemos, no actitud con C de comportamiento, es aptitud con P de tener capacidad. Así como lo mencionaba Esther, de esta capacidad cognitiva y física de poder ser sexualmente activos, esto también tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos nosotros para poder ser sexualmente activos, cómo vamos a establecer nuestra reproducción y para poder regularla conforme a la ética personal y social. En este caso también tenemos la ausencia de temores, sentimientos de vergüenza, culpabilidad, creencias infundadas y otros factores psicológicos que inhiban la reacción sexual, impidiendo la plenitud del placer. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Entender que para llevar a cabo esta vida o para ejercer esta vida sexualmente activa, no está bien tener algún tipo de temor, sentir culpa por tener una vida sexual activa, porque es algo eminentemente natural, pero que hay que ejercerla con responsabilidad. Como les menciono, aquí yo sé que hay mucha gente joven, no les estoy diciendo vayan y hagan ciertas cosas, no. Al contrario, hay que ser responsables. Luego tenemos la ausencia de trastornos orgánicos, enfermedades y deficiencias que puedan entorpecer la actividad sexual y reproductiva de las personas. Y también distinguir lo biológico al hablar de lo sexual y reproductivo de lo subjetivo o lo psicológico, que se puede hablar sobre el placer, sobre la maternidad, paternidad, y también distinguir de la sexualidad y el placer como puede ser parte del tema de la reproducción y la procreación. En este sentido, quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando se dice o se habla de las deficiencias o enfermedades sexuales que se pueden llegar a tener, hay que tener en consideración un tema importante, que es el siguiente. Como yo les mencionaba, en el proyecto de vida de las personas puede estar tener hijos, pero es posible que en este ínter de llegar a eso de tener hijos, es posible que haya personas que su mismo organismo no les permita poder tenerlos. Y hay alternativas, como les mencionaba, las técnicas de reproducción humana asistida. Pero en este caso hay personas que prefieren tener hijos de su propia sangre, hay personas que no quieren adoptar, etc. Pero también la OMS lo que trata es de poder atender estos trastornos o deficiencias o esta infertilidad que puedan llegar a tener las personas para que no exista un problema de pareja como tal. Y luego, antes de avanzar en esta parte del reconocimiento de los derechos reproductivos, solamente quería hacerles una pequeña aclaración ahí. Yo les decía desde la clase pasada que en la siguiente clase presencial íbamos a ver un episodio de una serie, pero por el tono precisamente de esa serie se resolvió no verla y por eso vamos a realizar el laboratorio 2 en la sesión presencial. De eso vamos a hablar un poco al final por si ustedes tienen alguna duda sobre cómo vamos a realizar esa actividad, pero ya voy a llegar ahí. A lo que voy es que solamente quiero comentarles un poco el contexto de esa serie, los aspectos más importantes, porque quería que ustedes vieran este tema de la violencia que puede llegar a existir o la violentación a los derechos de las personas que son violadas. Esta es una serie que ustedes la pueden encontrar en Netflix, se llama Inconcebible, me parece que es en español el tema.
el nombre, perdón, que habla sobre una muchacha que es menor de edad, que ya está por cumplir los 18 años. Ella por mucho tiempo estuvo en hogares de acogida, se le llama, es decir, por un tiempo está con una mujer que es, digamos, su responsable, como si fuera su mamá. Luego de cierto tiempo pasa a otro hogar donde va a estar con otra persona que va a ser responsable de ella. Y como ella ya iba a cumplir 18 años, tomó la decisión de irse a vivir sola. Ella estaba viviendo en un departamento, pero la serie comienza en que la policía llega a hablar con ella porque ella había sido violada. Ella estaba viviendo sola, entonces había denunciado una violación. Llegó el policía, estuvo hablando con ella y él le manifestó que ya estaba durmiendo cuando alguien entró, porque es como una puerta corrediza que tenía para dar a un balcón, y alguien entró por ahí mientras ella estaba durmiendo, le puso una venda en los ojos, le amarró las manos y la violó. Luego de esto le puso algo en su estómago y le tomó una foto, y el policía le preguntó que cómo sabía que había tomado una foto, y le dijo que ella lo único que vio era el flash porque ella tenía los ojos vendados. Entonces, bueno, le contó esto a la policía. Minutos después llegó alguien que era como un inspector, como un investigador, y se presentó y le dijo que por favor le contara todo lo que había pasado. Ella le dijo, yo ya le conté todo al policía. Y le dijo él, sí, pero es que yo soy el investigador que está a cargo del caso, necesito que me contes todo. Y bueno, le comienza a contar nuevamente todo lo que sucedió, que le habían violado, cómo había sido la violación, etcétera. Y después de eso le dijo, necesito que te vayas ahorita a lo que para nosotros sería medicina legal para que le haga una inspección en su cuerpo, etcétera. Llegó ella a medicina legal, le comenzaron a tomar fotos de su cuerpo desnudo, le comenzaron a hacer hisopados en sus órganos sexuales, para poder tomar muestras. Siguieron sacando algunas evidencias del apartamento de ella para encontrar fluidos, alguna pista de esta persona. Entonces, ahí mismo en medicina legal le hacen hasta pruebas de orina a ella para ver si existe algún tipo eh, de evidencia o de pista que pudiera decir quién fue este agresor. Entonces, bueno, la enfermera al momento de tomar los datos de ella para poder enviar las muestras le pide que vuelva a contar todo. Y ahí va ella a contar todo nuevamente. Y ella dijo, yo ya había explicado qué fue lo que sucedió, no sé por qué me están preguntando nuevamente. Y le dijo, yo solo soy una enfermera, necesito dejar un registro de todo esto. También al final le da una pastilla, que es la pastilla del día después, o pastilla de emergencia, no sé cómo ustedes la conozcan, y le hace firmar un consentimiento en donde le dice de que si ella llega a presentar em, algún síntoma de alguna enfermedad de transmisión sexual, o se deprime o tiene pensamientos suicidas, que entonces va a llamar a un número que le da ahí. Ese es todo el seguimiento que le dan al caso. Es decir, solo le dice, si te sentís mal, si te querés suicidar, llama a este número. Eso es todo el acompañamiento que le dieron. A pesar de que ella hacía menos de 24 horas había sido violada. Ahora bien, luego, a los días, llega el inspector con el que ya había hablado y le dijo que necesitaba que llegara a las instalaciones del lugar y que volviera a contar todo lo que había pasado. Y ella dijo, ya esta es como la cuarta vez que me están pidiendo que cuente todo lo que ya pasó. Ya no puedo contarlo, o sea, ya no quiero hablar del tema porque me duele tener que hablar de eso. Entonces, y le dijo el inspector, suceden muchas violaciones que en el momento es un estado de shock que no permite que la persona pueda recordar bien los detalles. Entonces, tal vez hay algún dato que no recordás y que sea necesario que podamos hacer notar acá. Bueno, lo volvió a contar ella y al final él le pasó así en el escritorio una hojita y le dijo, ahora necesito que lo escribas. Para no hacer largo tanto el asunto, mucha gente se dio cuenta de esta violación. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comenzaron a investigar el pasado de esta muchacha al punto en el que le preguntaban, eh, en el que comenzaron a investigar con las mamás, o sea, con las personas en los hogares de acogida en que ella había estado, y decían que ella tenía una personalidad muy exuberante en el sentido de que ella le gustaba llamar la atención, le gustaba que la vieran.
Entonces ahí comenzaron a culparla a ella, de que quizá la violación no había sucedido porque no había rastro de violencia, no tenía moretones, no había signos, digamos, entre comillas, de que había sido violada realmente. Por lo tanto, se comenzó a ver que o a decir que era ella quien lo había inventado para llamar la atención. Y es ahí donde cometemos un grave error de culpar a la víctima porque consideramos que es ella quien ha provocado una violación o quien ha inventado una violación solamente para llamar la atención. También esto se relaciona bastante con un tema que yo ya les había comentado. Me parece que en Perú se dio un caso en el cual a una mujer absolvieron, de hecho, al violador, perdón, al agresor de una mujer que había sido violada porque era su exnovio, solamente porque ella tenía ropa interior roja al momento de la violación. Y la jueza que vio el caso dijo de que la culpa era de ella por usar ropa interior roja. Porque esto lo que hacía es que, como daba la pauta a que ella quería de alguna manera también tener relaciones sexuales. Y obviamente el color de una ropa interior ni siquiera tiene que ver con tener relaciones sexuales o no, es solamente la elección de un color, nada más. Regresando a lo que les mencionaba de la película, a ella la expulsaron de la escuela porque consideraban que era muy problemática, porque había llegado hasta inventar una violación. También la señalaron por muchas personas por lo que ella había dicho de esta violación que supuestamente había sucedido y no le creyeron. Pasó como año y medio después de esto, que ella había sido señalada por eso, que la gente la veía mal, la discriminaba, etcétera, cuando en otro condado, en otro lugar, comenzaron a investigar porque en otras comunidades también se estaban dando estos casos de violación, pero lo veían como hechos así aislados, cuando se vinieron a dar cuenta de que era un violador en serie. Lo que les ponía a ellas en el estómago y les tomaba la foto era fotos de ellas desnudas y se les colocaba ahí como una manera de poder presionarlas y les decía que si llegaban a decir algo, si llegaban a saber quién era, que si denunciaban, entonces este hombre iba a publicar las fotos. Al final, en el último capítulo de la serie, lo que se ve es que él se enjuicia a este hombre por violaciones a diferentes personas, personas adultas mayores, a esta muchacha que era menor de edad y a otras mujeres por estas violaciones. Y bueno, a esta muchacha, perdón, eh, el mismo investigador que no le creyó, que la dejó en mal, que dijo muchas cosas de ella, que ella lo había inventado, que la trató mal, le pidió disculpas. Y ella lo que hizo ver es que esta disculpa no rehacía todo el daño que ella le había causado. El hecho de revictimizarla porque ella, hacerle contar tantas veces lo que había sucedido es revictimizarla. No creerle, hacer parecer que la víctima tiene la culpa de una violación, también el hecho de hacerla ver como que ella era la culpable y hacer que los demás supieran que ella tenía la culpa, eso no se debe hacer. Y bueno, al final de todo eso, lo que les quiero comentar es que este fue un caso real. Y ustedes pueden ver toda la serie si quieren, ahí está en Netflix. Pero lo que yo quería que vieran en ese episodio era el abuso que se genera por revictimizar a las personas víctimas de violación, la forma en cómo son tratadas y también que hay casos en que no necesariamente existe violencia dentro de un acto sexual, que no es consentido, es decir, una violación. Pero lastimosamente, por lo que yo les comentaba, no lo pude hacer precisamente por que hay ciertas escenas ahí que son un poco subidas de tono, pero si ustedes quieren ver la serie, se los recomiendo, la pueden ver. Y bueno, solo voy a terminar con esta lámina acá. Tampoco pude terminar como sucedió con el otro grupo. Por cuestiones de tiempo, sé que aunque avancemos un poquito más, no vamos a terminar con todo el contenido, pero quiero que vayamos hablando un poco sobre el reconocimiento de los derechos reproductivos. En todo caso, creo que este tema nos da para poder terminarlo la próxima semana, porque ya esta semana tenemos el laboratorio en la clase presencial. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. El reconocimiento de los derechos reproductivos se ha producido legislación interna de diferentes países y según el derecho internacional público, que creo que es una materia que ustedes ya vieron o ya están viendo o ya van a ver, perdón,
que al final la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como Belén do Pará, exige que los estados, en este caso El Salvador, debe crear una ley que permita o que trate de garantizar este derecho reproductivo. Para esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta aspectos particulares como son el derecho a la protección a la salud y la seguridad en las condiciones de trabajo, tener acceso a servicios adecuados de atención médica, información y asesoramiento. No es solamente, mire, aquí están los preservativos, vaya y viva su sexualidad como quiera. Es poder ser responsable, planificación familiar, otro tema sumamente importante, y también asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, en el sentido de que los mismos derechos a decidir sobre, de forma libre y responsable, el número de hijos que se quiere tener y el intervalo entre entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, a la educación y los medios que permitan acceder a estos derechos. Sobre estos, algunos puntos de este tema, más que todo en la parte de la planificación familiar, creo que lo vamos a terminar hablando después. Pero estos son ejes transversales que se deben tomar en consideración al momento de hablar del tema de los derechos sexuales, reproductivos, la educación y la salud sexual y reproductiva. Con esto creo que llegamos al fin de la sesión de hoy. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda. Nada más quiero hacer una aclaración antes. Respecto de la actividad que vamos a realizar en esta semana, recuerden que vamos a tener el examen laboratorio 2 en la clase presencial, va a ser en parejas. Lo único que les voy a pedir es que traigan la sentencia impresa por parejas, o sea, una por pareja, o si quieren los dos traerlas, no hay problema. Esa sentencia yo ya se las mandé al grupo hace un par de días, ahí deben encontrarlo en los documentos. Solo necesito que la traigan impresa, es lo único que van a necesitar. El trabajo es en parejas y va a ser dentro de la sesión presencial. Me parece que por ahí yo les dejé algo que ustedes iban a enviar al buzón, pero ahí es un error mío porque yo ya había diseñado esa actividad para que fuera un taller, íbamos a hacer como un conversatorio con personas externas a la universidad, de unas organizaciones ahí, pero por cuestiones de tiempo y de distancia no se pudo concretar y yo ya necesito hacer el segundo laboratorio. Entonces no pudimos concretar esa actividad y se tuvo que cambiar para poder hacerla como un examen. Ya no era la actividad que ustedes me iban a entregar en el buzón, sino que es un examen como tal. Va a ser en parejas, como les digo, y lo único que van a necesitar es traer impresa la sentencia y obviamente haberla leído antes. Así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar y podamos aprovechar esta sesión para poder hacerlo. Ok, bueno, creo que no tienen dudas, así que cualquier cosa yo igual voy a estar pendiente en el grupo de WhatsApp, en el foro semanal de consultas, por si se genera alguna duda, pues ustedes ahí la pueden colocar. Así que vamos a llegar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia y su puntualidad en esta videoconferencia, así que espero que tengan feliz tarde, cuídense mucho.